Nicaragua, Panamá. Más de 87 países nos siguen cada día. Conectados con el mundo. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tenderemos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra. Se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Bienvenidos, muy buenas a todos nuestros oyentes, escuchantes, desde esta Españita plural, diversa y con hoy los puentes más singulares creo que hemos tenido en los últimos tiempos en este enlace iberoamericano, este espacio de radio y prensa Mercosur, donde la economía real y la cultura, en este caso empresarial, se dan de la mano para tender, repito, los mejores puentes con los mejores y las mejores invitadas y protagonistas en este océano que siempre nos ha unido. Hoy se viste de gala mi programa porque está dedicado a Ángela de Miguel y Elsa García Núñez. Y el tema es que estas dos mujeres encarnan un puente atlántico en el relanzamiento de la esencial institución y organización para el progreso y la prosperidad de los pueblos. Son las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y este puente Iberoamérica-Unión Europea, que hace un par de meses que se han enlazado al acuerdo de comercio, también con México, con la modernización, tiene el honor de recibir de Prensa Mercosur a doña doctora, porque es profesora además, Ángela de Miguel. Es un referente para mí indiscutible de la representación empresarial y además fue la primera mujer empresario que, además de abogada, que alcanza la presidente de la CEPIME, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, y por tanto, a su vez, es la vicepresidenta de la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Por lo tanto, este movimiento de patronal europea está también representado por Ángela de Miguel, con la SME que nos explicará ella, United. Pues bueno, nuestra abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto y socia directora de un gran despacho, Negotia Abogados, pues Ángela preside además la Asociación Empresarial México-España, AEMEES, y es vicepresidenta de la Asociación Multisectorial de Mujeres. Como ve, doña Ángela, con su juventud, tiene usted un impulso extraordinario y excelente. Pero ya que estamos en México, nos acompaña, cómo no, doña Elsa García Núñez. Es la vicepresidenta de la anterior Asociación Empresarial México-España. Nos acaba de saludar desde Veracruz un gran mexicano, don Roberto Ceballos, que tendrá e intervendrá en directo en este programa. Y esta asociación, como directora sectorial para Latinoamérica, doña Elsa García Núñez, pues lleva un cuarto de siglo ella, y es jovencísima, en la vanguardia de la diplomacia comercial, llamémosle así, en la atracción de inversiones desde las instituciones pro-México, que era una especie de IBEX, y ya nos explicará ella esta institución, y Bancomext. Asimismo,
Curiosamente, me llama la atención que ha sido clave en la expansión de ese sector audiovisual, con Televisa a la cabeza, fíjense ustedes. ¿Se acuerdan de los culebrones de Televisa? Pues aquí tenemos a una hacedora de esa posibilidad. Bueno, pues como acompañamiento a decenas de pymes a cruzar el charco con éxito, creo que tenemos a dos mujeres valientes, comprometidas, cultas, ejecutivas. Es lo que más me honra, que estas mujeres y la pequeña y mediana empresa son ambos el verdadero y serán motor de una integración y de la prosperidad iberoamericana. Con todos los honores que pueda darles, abrimos nuestros micrófonos y comenzamos con estas figuras para mí emblemáticas. Doña Ángela, me atrevería a comentarle unos datos previos a la pregunta que creo que es clave. La pequeña y mediana empresa, y ahora viene la pregunta, representa el 90 y muchos por ciento, la MIPYME, porque microempresas son, queridos escuchantes, y termino con esta entrada, de 0 a 9 trabajadores representan la microempresa, y son entre 93 y 95. Las pequeñas, entre 10 y 49 trabajadores, entre el 4 y 5% del tejido empresarial. Y las medianas, entre 50 y 249 trabajadores, ya estamos hablando en torno a un 1%, 0,8. Pues bueno, la idea es que estas empresas, que son el 99,8% de todo el tejido, el 99,8%, señores. Este dato significa, imagínense que estamos hablando con dos grandes responsables de este tejido empresarial. La presidenta de la CEPIME es la representante de este empleo privado que representa casi el 68-70% del empleo privado. Ya hablaremos del peso que tienen, pero la pregunta es, y para entrar en materia con una reflexión, a mi entender, de profundidad, para que nuestros escuchantes sepan que como estas féminas aguerridas, vamos en serio. Vivimos en una época, en una era, alguien la llama, que no es una era de cambio, sino es un cambio de era, de la disrupción tecnológica, regulatoria, institucional, geopolítica. Es una época de gran disrupción y de gran aceleramiento. Todos los directivos, ejecutivos, creo que son casi ya conscientes, y ustedes más que nadie, de esta aceleración sin precedentes y de esta reconfiguración, reprogramación. Creo que es más profundo el cambio de lo que algunos sospechan, incluido, con perdón, desde la robótica, la ingeniería genética, pasando por la inteligencia artificial, llegando a los satélites y algunas otras cuestiones que parecen conjuntarse astralmente, me imagino que en breve. Pues bueno, sin embargo, la pregunta es, ante esta paradoja de disrupción de la civilización y de la sociedad, el ámbito hispanoamericano, iberoamericano, nuestro ámbito de Unión Europea-Mercosur, ¿cree que podríamos reaccionar a la velocidad que exige esta transformación? ¿Cree que hay una respuesta o al menos una toma de posición de nuestras instituciones y organizaciones para acompasar este cambio de era? Desde sus respectivas posiciones, pregunto, desde la alta representación, Ángela, empresarial que tienes para la pequeña y mediana empresa y también para la COE, desde esa diplomacia económica que sabéis hacer mucho mejor que yo, ¿cómo creéis que están respondiendo las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas, a este cambio de era? ¿Y qué les diríais para el papel que deben jugar estas pymes en los bloques comerciales para no quedar rezagados? Perdonadme que me ha alargado mucho, pero no solo me emociona poder contar con vuestra respuesta, sino que nuestra audiencia nos ha mandado mensajes por la excelencia de invitados que tenemos. Pregunto, si queréis, a doña Ángela, si le parece bien. Ángela, ¿qué te parece que ante esta paradoja, cómo estamos respondiendo? En primer lugar, te quiero agradecer, Javier, tu fantástica y amable presentación y, por supuesto, la oportunidad que nos dais de poder estar aquí con todas las personas que nos acompañan de Mercosur.
Y bueno, pues ahí hablamos precisamente, ¿no? Traemos a colación el nombre de Mercosur, bien traído, que justo ahora con todo este tratado Unión Europea-Mercosur, que abre un montón de posibilidades y de oportunidades, como bien nos explicabas, Javier. Yo creo que como cualquier cosa, hablabas también de la disrupción tecnológica, los nuevos acuerdos que tenemos con la Unión Europea, es una oportunidad para todos desde ambos lados. Al final, hay comercio, cuando hay globalización, hay movimiento económico, se genera riqueza y al final nos acaba llegando una parte a todos. ¿Qué es lo que pasa con las MIPYMES? Como bien decías, estamos hablando de la mayor parte del tejido productivo en España es un 99%, la Unión Europea un 94%. Estamos hablando de que en casi cualquier país, pues la gran mayoría de las empresas son pequeñas, medianas o principalmente microempresas. Y aquí hay dos cosas que todos los tratados internacionales nos dan una oportunidad, principalmente para pequeñas y medianas, porque a veces la microempresa no tiene la estructura suficiente como para salir fuera, algunas sí, pero hay otras que les cuesta más, con lo cual yo creo que lo primero que tenemos que hacer es tener vocación de ganar tamaño y dimensión. Cuando tenemos tamaño y dimensión y somos capaces de escalar, es cuando realmente empezamos a tener retornos económicos mucho más rápidos, somos más resilientes, aprovechamos las internacionales que podamos tener, vamos a aprovechar mucho mejor la tecnología, etcétera. Y desde luego yo creo que las pequeñas y medianas hay que aprovechar todos los tratados internacionales que nos abren un montón de opciones y que muchas veces nos da miedo salir fuera, pero es mucho más fácil. Bueno, yo creo que Elsa también luego nos lo contará, porque nosotros precisamente acompañamos a muchas pymes a salir fuera, principalmente de Iberoamérica, o iberoamericanas que quieran venir a España, las acompañamos en ese soft landing o en ese aterrizaje. Pero se puede, hay que intentar salir, hay que ver qué producto tienes, no es para todo el mundo, pero hay muchísimas empresas que tienen un montón de oportunidades y yo creo que es el momento de aprovecharlo. Por lo menos valorarlo, ver si es para ti, para todos tus productos, qué tengo que hacer antes de poder salir, si tengo que hacer algo de trabajo interno como empresa para ganar ese tamaño, esa dimensión o que mi producto me permita sacarlo fuera para tener la estructura necesaria para acometer un proceso de internacionalización. Hay una serie de incógnitas que lo que hay que hacer siempre es estar bien asesorado y pues, valorar las opciones, pero hay muchísima oportunidad, las grandes lo van a aprovechar y desde luego las pymes tenemos la misma oportunidad que las grandes y lo único que tenemos que hacer desde luego es aprovecharlo y tenemos una ventaja muy importante en las pymes y es la rapidez, la flexibilidad y la capacidad de adaptación que tenemos. Eso es algo que en este mundo con tanta disrupción y que cambia todo tanto y que de repente la geoestrategia nos cambia, la capacidad de responder rápido y la flexibilidad que tiene la pyme no la tiene la empresa grande. Y eso es un activo muy importante, sobre todo en los tiempos que corren ahora. Tenemos que creérnoslo, las pymes somos muy buenas, trabajamos muy bien, podemos competir con cualquiera, lo estamos demostrando millones de pymes en toda Iberoamérica todos los días, con lo cual yo creo que es una oportunidad y hay que lanzarse. Elsa, tienes una experiencia increíble repito, para la edad, y no solo por eso, sino que además has acercado siempre el mundo mexicano al europeo, creo que hace 25 años, ¿verdad, Elsa? Y entonces, ¿verdad, Elsa? 29, ¿sí? 29, llegué en el 97, imagínate. Bueno, pues... aquí estamos, ya he rebasado la edad de México con la de España, ya estoy un año más, pero sí, aquí estoy y yo te agradezco muchísimo la invitación, gracias por abrirnos las puertas de su casa y darnos el privilegio de que muchos de nuestros compatriotas en toda Latinoamérica, Mercosur, nos estén escuchando. Y respecto a tu pregunta, creo que la velocidad del cambio ya no es el principal desafío, como bien decía Ángela. El verdadero reto es la capacidad de adaptación de las grandes empresas, de estas empresas, ¿no? Muchas veces las grandes empresas les cuesta más por la burocracia del tamaño, ¿no? Y la capacidad de adaptación de las pymes es lo que hace que la reacción sea
en su mayoría más rápida, ¿no? El tejido empresarial, tanto en México como en España, pues necesitan el acompañamiento que nosotros desde la Asociación Empresarial les damos, y la información y el acceso de las oportunidades que nosotros diariamente recibimos, pues eso nos hace que también podamos apoyar y ayudarles en la toma de decisiones, ¿no? Elsa, estimada Elsa, en la Asociación Empresarial de México-España, que tenéis la web abierta y que puede ser o facilitar muchísimo promoviendo las políticas tanto privadas como públicas para que esos puentes empresariales sean más grandes, más fuertes. ¿Podías explicarme un poquito cómo surgió la Asociación Empresarial México-España y las prácticas o mejores prácticas que señaláis para que las empresas mexicanas que quieran venir a la Unión Europea o las pymes españolas y europeas que quieren ir ahí desde esta asociación de El Gigante en México, que además triangula con Estados Unidos y Canadá? ¿Podías hablarnos un poco del cuál fue el momento fundacional, cómo se fue desarrollando? Y yo creo que tienes una experiencia excelente, los hitos más relevantes para que ahora afrontemos desde esta pequeña y mediana empresa estos puentes y que la colaboración que tenéis. Explicarme un poco el inicio y cómo vais desarrollando esta Asociación Empresarial México-España. Claro. Mira, la asociación, Ángela y yo somos las fundadoras. Ya vamos a cumplir, gracias a Dios, 5 años, ¿no? Porque también nos tocó la pandemia. Yo trabajaba para ProMéxico. México era el organismo del gobierno, que era el ISEX, que teníamos 96 oficinas en el mundo, y con la entrada del gobierno de López Obrador se decidió cerrar la institución con estas 96 oficinas. Y pues nuestras empresas quedaron de alguna manera huérfanas, ¿no? Porque se cierra esta institución que era el ministerio, que dependíamos del Ministerio de Economía, y las empresas continúan, pues acercándose a mí para decirme que cómo hacían para poder dar ese seguimiento a lo que veníamos haciendo con ProMéxico, ¿no? Que la verdad era una extraordinaria labor la que se hacía. Y dadas circunstancias, nos encontramos Ángela y yo en Valladolid. Me dijo, oye, yo creo firmemente en un proyecto para poder abrir una especie de Cámara de Comercio México-España, asociación empresarial. Le dije, yo también estoy en ello. Ella ya venía trabajando también con un organismo en México anteriormente, y nos sentamos, vimos que había una oportunidad y nos pusimos a ello, ¿no? Ahora ya somos más de 1,700 empresas las que están dentro de la asociación. Somos una pequeña cámara de comercio, decimos nosotros, sin la titularidad de cámara, porque eso le corresponde al gobierno de España darnos la titularidad, pero entre que se pedían perdón, nosotros nos pusimos a trabajar, y la verdad es que gracias a Dios nos hemos vuelto una empresa bastante, empresa porque somos privada, 100% privada, pero somos un referente ya también en España, porque la Embajada de México también nos pide a nosotros apoyo cuando requieren algo de los empresarios mexicanos que se acercan a nosotros, y las instituciones también nos ven como un referente para entrar a la Embajada de México. Dicho esto, pues siempre estamos en auge con las empresas que entran, porque somos multisectoriales, no estamos solamente en un solo sector, sino tenemos desde textil, tecnología, autopartes, manufactura, alimentación, cualquiera de los sectores que se puedan imaginar están en nosotros, porque les abrimos la puerta a cualquier sector, ¿no? El sector de la tecnología, sí es verdad que nosotros lo tenemos bastante cercano como mexicanos, porque estamos pegados a Estados Unidos, y eso nos hace siempre ser un referente de innovación en cuanto a ser punteros en tecnología, ¿no? Una de estas empresas, por no hacer publicidad, pero sí es muy buena,
que es la de Softec, que compró en su día aquí una empresa con 3,000 empleados que compró Vector. Y la verdad es que Softec a nivel internacional se ha vuelto un referente de tecnología bastante importante, y dentro de las empresas que están con nosotros, pues una de ellas es esta, ¿no? Que es Softec. Tenemos otra que es Enable, que también ha comprado aquí una empresa de avatars, que solamente hay 3 en el mundo, y una era española y la compró un mexicano, y la verdad es que siguen creciendo y bueno, pues como siempre lo hemos dicho, son la puerta para Europa, y eso es el puente que nosotros estamos todos los días en construcción, por decirlo de alguna forma. Fenomenal. Doña Ángela de Miguel, que tiene no solo la experiencia que acaba de decir Elsa en el ámbito comercial internacional con México, señaló 2 puntos para mí claves. Una era el tamaño y luego la proyección. O sea, estimados escuchantes, y ahora le hago estas 2 preguntas a doña Ángela de Miguel. El tamaño, cada vez parece que hay mayores dificultades, probablemente regulatorios y de toda índole, laborales, etcétera, en que una pequeña empresa pueda aspirar a ser mediana. Creo que eso es un hándicap, es una traba que tenemos sobre todo en el ámbito ibérico. La segunda cuestión que quería preguntarle es, la primera es, ¿qué dificultad tenemos en dar el salto de pequeña a mediana? Y la segunda, como él dijo que además del tamaño era la proyección, ¿cuáles son las principales trabas que frenan a una MIPYME al día de hoy, en este caso española que usted representa, pero también tenía que hablarnos también con esa representación europea? ¿Cuáles son las trabas que dificultan a una pyme crecer y por otra proyectarse a la hora de dar el salto e internacionalizarse, sobre todo con, digamos, Mercosur y América Latina en general? Estas 2 trabas, ¿no?, de tamaño que usted dice y proyección, ¿podía señalarnos alguna, estimada Ángela? Y el mute. Buena pregunta, Javier, muy, muy buena pregunta. Vamos a ver, uno de los problemas que tenemos, sobre todo en Europa, tiene que ver con la cantidad de cargas normativas y prácticas que sufrimos las empresas, una presión brutal, y eso en algunos casos está frenando el crecimiento. En España hay algunas barreras al crecimiento en general en toda la Unión Europea, pero en concreto en España hay una cosa que se llama, y hablabas precisamente muy bien en tu pregunta, cómo pasamos de pequeña a mediana, y hablábamos de la maldición del empleado 50. En España, en el momento que pasas de tener 49 trabajadores a 50, que pasas de ser una pequeña a una mediana empresa, se te aplica un montón de carácter laboral, de muchísimas cosas, y eso está haciendo que muchas empresas decidan no crecer y quedarse en el 49. O sea, perdóname, querida Ángela, porque me parece muy clave lo que estás señalando a nuestra audiencia, la maldición del empleado 50, señores. De 49 a 50 se pasa de pequeña a mediana, y dices que hay un exceso de, digamos, exigencias. ¿Podrías describirnos esta regulación que estás comentando un poco más en detalle? Porque creo que es clave. Bueno, realmente es mucha la legislación que hay, ¿no? En el momento que, en general, cuando nosotros pensamos en las normas, pensamos en las empresas grandes. Y luego esas normas de una empresa grande no nos valen para una empresa chiquitita, ¿no? No te valen. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Dice, bueno, pues no se lo aplicamos a los de menos de 50. Pero no hay un periodo transitorio. Nosotros lo que estamos pidiendo es que en vez de una escalera sea una rampa. Que tú puedas tener el empleado 50, pero que tengas un tiempo para consolidar el nuevo tamaño, que te permita organizarte de otra manera. Tienes que cumplir una serie de exigencias de carácter laboral, de reportings, de informes que tienes que mandar, que al final todo esto supone un coste, porque todo eso es un coste para la empresa, toda la gestión administrativa al final es un coste. Entonces, en general hay mucha normativa diferente, de diferentes caras, que caen. Entonces, de repente, tienes que aumentar mucho los costes y tienes que cambiar tu manera de gestionar la empresa en el momento que llegas al empleado. Y eso hace que mucha gente pues, se lo piense, sobre todo si no vas con una proyección a medio y largo plazo, que dices, es que yo voy a pasar por el 50, luego quiero llegar a 60, 70, 80 y tengo una proyección a largo. A veces dices, es que tengo que contratar 5
porque la temporada de verano, en este caso que estamos en verano, pues necesito un poco de refuerzo, pero es que en octubre no sé si voy a poder seguir o voy a generar ingresos suficientes como para mantener el nuevo tamaño. Entonces, por eso nosotros lo que pedimos es que en vez de en escalera, la normativa se vaya aplicando en rampa, de tal manera que sea progresiva y que se vaya haciendo cuando tengas una consolidación, porque yo a lo mejor contrato a una persona para una cosa puntual y a los 2 meses ya vuelvo a 49, pero ya sigo con todas las obligaciones que tenía contraídas, ¿no? Entonces, bueno, ese es un problema serio que tenemos, que está perfectamente analizado. También en la Unión Europea, no tanto como España, la normativa también es muy drástica. De repente, de un día para otro, se te aplican un montón de normas y no te dan un periodo para adaptarte. Principalmente ese es el problema, no tanto que se te apliquen las normas, que bueno, nosotros siempre vamos a querer flexibilidad, sino que al final es de un día para otro y te cae como un boom, de repente como un cubo de agua fría. ¡Paz! Todo esto que tengo que cumplir de ayer a hoy, soy una empresa distinta y tengo que hacer un montón de cosas nuevas. Entonces nosotros estamos planteando que esos cambios se hagan de una manera progresiva para que a mí me permita una adaptación a mi nuevo tamaño, a mi nueva situación y según vaya creciendo se vayan pasando. Entonces es el problema que tenemos. Y luego hablamos de la proyección, si quieres, pero referido a esto, ya que representas en Europa la SME United, o sea, vamos, se ha cambiado el nombre, representas a la patronal de la PYME en Europa, ¿no es así? Con la Federación Nacional en Europa, ¿verdad? ¿Qué tal está Europa mirando a la MIPYME? Digo, por un lado, que expliques a nuestra audiencia la representación que tienes en la patronal, llamamos europea, de pequeñas y medianas empresas, y por otro lado, ¿qué tal la regulación europea? ¿Si atenúa alguna regulación nacional o todavía la encrespa más? Bueno, yo soy vicepresidenta de SME United, que es SMEs en inglés, ¿no? Small and Medium Enterprises United, o sea, la patronal de las pymes europeas. Y en general, en Europa, pues que es mucha de la problemática es muy similar a la que podamos tener en España, muy similar a la que tenemos en Europa. Hay que tener en cuenta que Europa es un mercado muy seguro, es un mercado muy maduro, lo digo para nuestros oyentes latinoamericanos del otro lado del charco y que no conozcan un poco el día a día de las empresas en Europa. Entonces, tenemos mucha regulación. La parte buena de la regulación es que nos da mucha seguridad y te permite hacer proyecciones a medio y largo plazo y te da estabilidad. Con lo cual tenemos las dos caras de la moneda. A veces es difícil porque queremos seguridad, pero luego queremos flexibilidad. A veces es complicado compatibilizar las dos cosas. Muy bien. Hoy lo que ya sabemos en la Unión Europea es que mucha de la normativa que hemos hecho está asfixiando a las pymes. Entonces está en un proceso que se llama... Aquí lo llamamos en Europa las normas ómnibus, que están desregulando. Y se está haciendo un trabajo para esa normativa en exceso que hemos podido hacer en un momento determinado. Se está aliviando los requerimientos, se está simplificando y se está haciendo de una manera más sencilla para que se pueda aplicar. Con lo cual, hoy podemos decir que las pymes están en el eje de todas las decisiones de la Unión Europea y que se está precisamente en un proceso de simplificación administrativa en la Unión Europea muy interesante y que ya está empezando a tener los primeros. O sea que la PYME tiene dificultades para crecer y vamos a pasar un poco más adelante a la proyección internacional que tú estás relanzando muchísimo y que debemos de aprovechar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, entre otros. Pero creo que está presente aquí como corresponsal María José Rodríguez Calvajar, que tiene, como profesional del mundo de la Unión Europea, ha estado aproximadamente más de un decenio en la Comisión Europea y puede que esté interesada, ya que ha salido el ámbito de la Unión Europea y los proyectos ómnibus y la política que tiene la Unión Europea, con lo que representa también, veo aquí el dato, el 98,5% del empleo en la Unión Europea es de la PYME, y recordar a nuestras escuchantes, a nuestras audiencias, que de ese 98% de pymes, el 98,5% de las empresas europeas son
pymes, pequeñas y medianas y micro. Bueno, pues de ese porcentaje, el 89% de esas empresas son familiares y generan el 69% del empleo privado y aportan casi el 60% del PIB, Producto Interior Bruto, de la Españita y de esta Europa también muy diversa. Y entonces, con estos datos, me atrevo a sugerirle a María José que nos ilumine en este proceloso mundo que usted conoce de Bruselas, Estrasburgo, y como bueno, ha estado en la comisión, que es el ejecutivo, llamémoslo así, corréjame siempre, de la Comisión Europea. ¿Qué nos puede decir de Europa, la PYME y la proyección transatlántica que tenemos, sobre todo teniendo aquí a las mejores representantes que podíamos tener en este programa de la PYME? Dime, María José Carvajal. Hola, buenas, saludos a todos. Gracias por la invitación a participar. Es un honor poder aportar algo a esta conversación. Como mencionabas, Javier, sí tuve ocasión de trabajar unos años en la Comisión Europea en la Dirección General Empresa, precisamente, que se llama Grow, Crecimiento, también llevando temas de mercado interior y llevando temas de competencia, derecho a la competencia. Yo soy jurista y pero estoy un poco en el medio entre empresa y regulación, o sea que tengo un poquito ese conocimiento, esa perspectiva. Efectivamente, como mencionaba Ángela, entiendo que desde la Unión Europea se hacen muchos esfuerzos, al menos aparecen muchos documentos, el esfuerzo declarado de simplificar la vida a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, como comentario adicional, haría algo que un europarlamentario, he oído no hace mucho comentar y creo que va en la buena línea. Aunque desde la Unión Europea se simplifique, lo cual siempre es muy, muy necesario, porque las pequeñas empresas tienen que afrontar bastantes complejidades en su día a día, pero después tenemos varios niveles administrativos más. Tenemos el nacional, el regional y el local. Hablo en particular del caso de España, ¿no? Pero ocurre en todas partes. Y esto convierte la vida de una pyme en algo realmente muy, muy sofisticado para salir adelante, ¿no? Pero bueno, siempre en esa lucha de pedir un poco, facilitar la vida a las pymes, que es de lo que vivimos pues todos los demás, ¿no? Así que, cómo no. Yo quisiera hacer un comentario también relacionado con el derecho internacional público, que es mi campo de actuación también, en el sentido de que actualmente creo que todos somos conscientes de que el panorama geopolítico, la tendencia actual de las cosas a nivel global está cambiando sustancialmente y ya en ese derecho internacional no son los únicos operadores los estados, como era tradicionalmente, sino que las grandes empresas, las grandes, sobre todo tecnológicas o incluso energéticas, las compañías que llegan a tener un inmenso poder incluso sobre los estados, están imponiendo su influencia, ¿no? Entonces, en esta dirección, en esta línea, me parece interesante también en este contexto de Iberoamérica, pues plantear esta reflexión, hasta qué punto, y en forma de pregunta lo hago a las invitadas, hasta qué punto estas organizaciones de pequeñas y medianas empresas pueden compensar un poco esta tendencia. Es decir, la pyme organizada o la MIPYME organizada con alianzas, con acuerdos, con cooperación, gracias en este marco de acuerdos comerciales, que es fundamental, entiendo, pueden encontrar su lugar en estas tensiones geopolíticas que yo mencionaba. Es decir, la labor de estas organizaciones es sin duda muy, muy importante, es clave, porque las pequeñas empresas solas no pueden hacer gran cosa. Entonces, ¿hasta qué punto sus organizaciones o de las que ellas son responsables, me gustaría saber su punto de vista sobre cómo pueden contribuir a compensar estos desequilibrios? Muchas gracias. Pues sí,
Creo que es Adelante. imprescindible, ¿no? que nuestras organizaciones sean los que pongan bueno, pues esa formación a estas empresas, en ese caso mexicanas, que vienen a España, porque si no las instruimos y no les ayudamos a estar también fomentando cuáles son los pasos a seguir cuando quieren llegar a instaurarse o internacionalizar sus empresas o sus productos, es que es imposible entrar, ya sea en España como en la Unión Europea, ¿no? Porque hay muchísimas regulaciones que ellos no están acostumbrados a tener en México y en Latinoamérica, y eso hace que frenen también muchas veces esas capacidades, esa potencia que nosotros le vemos en su día para que puedan instaurar sus empresas tanto en España como en Europa, ¿no? Y evidentemente la regulación las detiene y muchas veces son incapaces de poder seguir adelante. Nosotros muchas veces cuando vemos que la empresa no cumple con las regulaciones que necesita, les ayudamos a buscar una contraparte en España, en su caso, para que en principio entren con una empresa española y posteriormente puedan ellos caminar solas, ¿no? Para poder seguir adelante. Y creo que es la forma más fácil de poder seguir con toda esta regulación que, ¿no? Bueno, que les han impuesto a las empresas y que creo que muchas veces pues marcan el hito para que puedan seguir adelante. Desde la Asociación Empresarial México-España sois un claro ejemplo de esa facilitación de implantación y de continuidad y asesoramiento más allá de lo que hacen las cámaras de comercio y demás, que como tú bien dices y señalas, el señor López Obrador pues cerró 96 oficinas. Así Me es. atrevería, alguna otra pregunta voy a decir a doña Ángela, que habíamos dejado en el tintero junto con el tamaño la proyección, ¿no? La proyección de las empresas exportadoras. Hay una brecha, ¿no? Que creo que es un dato demoledor a mi entender. El dato es, aunque las MIPYMES, como hemos dicho, representan el 99,8%, de las cuales el 80 y pico son también familiares, bien, ese 99,8% de tejido empresarial consigue exportar en España el 10%, frente al 25% o más de la Unión Europea. Hay que hacérselo tratar. O sea, señores, el 99,8% del tejido empresarial, en este caso de la Españita plural y diversa, solo o menos, un 9, 8, 7%, depende de la región, consiguen exportar. Otra cosa es que triunfen, ¿eh? Y en la media europea, y que me corrija si no, doñita María José Carvajal, es el 25-30. Tenemos un gap, tenemos un salto, tenemos una brecha muy importante entre el 10, menos del 10, repito, y más del 25. Yo querría preguntarle a doña Ángela, y con todo el cariño, doña Ángela de Miguel, usted que está haciendo lo imposible para poder, lo que usted dice, proyectarnos para generar productividad para que podamos mantener una sociedad del bienestar, le pregunto, ¿no es sintomático y un dato muy duro y demoledor este que le estamos dando, estimada Ángela? Bueno, habría que, si miramos el tema de internacionalización, llegamos a datos un poquito más altos en algunos casos, ¿no? Estamos un poquito por debajo de la media de la Unión Europea en internacionalización de empresas en España. Y sin embargo, la empresa española cuando sale fuera está muy bien considerada. Y además tenemos un montón de oportunidades en Latinoamérica, donde ya hay un montón de empresas pequeñas y medianas haciéndolo muy bien. Bien, me alegro que cuando salgamos tengamos ese respaldo y perdóneme, la pregunta creo que no era dirigida precisamente a ustedes que defienden al movimiento empresarial y que siempre están intentando, era dirigida a una administración que parece que no quiere darse cuenta de colaborar más con ustedes para que se produzca, como diría alguno
economista burdo, que si no hacemos crecer la tarta difícilmente la vamos a poder distribuir un poco más, ¿no? Y yo señalaba que sin duda lo que usted dice es que no tenemos tamaño y no tenemos proyección. Ustedes saben el diagnóstico, conocen la solución, pero me parece que no hay muchos sentando, o sí, o cuentan con respaldo, sobre todo en la Unión Europea, ¿no? Porque ahora hemos firmado un acuerdo magnífico y que nos podría incentivar desde la administración a asociaciones como la suya. ¿Nota ese respaldo o no, estimada? De las cosas que nosotros estamos tratando un poco de impulsar, ¿no? Es decir, estos acuerdos que son muy positivos, desde luego, para el comercio en general, para las empresas, son positivos y los sabemos aprovechar. Y serán positivos para todos los ciudadanos de la Unión Europea si realmente somos capaces de llevarlo a las pymes. Una de las razones por qué la tasa de exportación de la pyme española es menor de la media europea es porque el tamaño de nuestras empresas es más pequeño. O sea, los países generalmente del sur tenemos un tamaño de empresas más pequeño, de media. Nosotros estamos hablando en España de 4,8 trabajadores de media en la empresa española. Alemania tiene 11, 12 de media, o sea, mucho más del doble. Para una empresa ya pequeña exporta mucho más, la mediana exporta mucho más y la micropyme exporta menos pues porque no tiene estructura que le ayude a salir. Por lo cual, una de las primeras cosas más importantes que hay que hacer es crecer. También se crece exportando. O sea, que al final es que esto es como necesitamos un poco trabajar los dos puntos de vista y colaborar en las dos direcciones. Y ahí es muy importante el apoyo y el impulso de las administraciones públicas, como bien decías, Javier, que ayuden y asesoren a las ayuden a salir. O por lo menos que no pongan tantas trabas. Estimada Elsa, hablando de todo esto, creo que viene a colación bastante bien o a cuento que en América Latina en general y en México en particular la informalidad laboral alcanza promedios terribles. Tengo entendido que hay países que superan el 60%, en general 55% al 70%, sobre todo en Sudamérica. El 70% de informalidad de la fuerza del trabajo, con lo que no solo se pierde todo lo que representa la formalidad a nivel financiero, sanitario y de calidad de vida, sino que en las microempresas latinoamericanas o en general mexicanas hace especial herida, ¿no? Desgarradora herida porque es una economía de subsistencia y que frena el acceso, por supuesto, a la internacionalización y al crédito y a muchas más cuestiones de derechos y dignidades. ¿Qué opinan ustedes? Y también para eso le voy a solicitar la palabra a Roberto Ceballos, que está donde hacen su nido las olas del mar, tengo entendido, de vacaciones. Don Roberto Ceballos, estamos hablando con Elsa fundamentalmente de esta pregunta, el drama tremendo de la informalidad en México, etcétera. Elsa, ¿podrías indicarnos, y luego Roberto hace la pregunta que vea pertinente o la cuestión que plantee, porque es una pequeña tertulia ahora? ¿Podría comentarnos, Elsa, qué opinas de esa informalidad y hasta qué punto eso coarta mucho la posibilidad de exportación e internacionalización que estamos hablando? ¿O qué podremos hacer para mejorar esto, Elsa? A ver, es verdad que este tipo de prácticas sí existe y, como decimos nosotros, hablamos el mismo idioma, pero no hacemos negocios de la misma forma, ¿no? Y creo que estas empresas que no están constituidas, que no están formalizadas, evidentemente no pueden internacionalizarse ni nunca lo van a hacer, ¿no? Pero también es verdad que con la media de edad que tenemos de 26 años, en México con una población de 130 millones de habitantes, se come todo, se consume todo, se financia todo. El dinero, como siempre lo digo yo, está allá, no está aquí. Y tenemos mucho que aprender de Europa, evidentemente, pero yo creo que también Europa tiene mucho que aprender de esta economía sumergida, ¿no? Y cómo lo hacen y cómo salen adelante para poder mantener a sus familias, ¿no? Porque nosotros siempre hemos vivido en crisis
Y Europa muchas veces cuando entra en crisis se pone en pánico, se pone en modo alerta y entran como en modo miedo. Y allá la verdad es que eso no existe, no tenemos esa sensación de crisis, sino que siempre estamos pues intentando salir adelante como podamos, y por eso existe este tipo de economía sumergida, ¿no? Porque tienen que salir adelante sus familias como sea, y no estoy hablando de la internacionalización de estas empresas, estoy hablando de poder salir adelante, de sobrevivir en las condiciones que sean, porque muchas veces hay pobreza extrema, tenemos cerca de 60 millones de pobres en México, entonces evidentemente con esas grandes diferencias, por eso surgen muchas veces estos partidos políticos, que no me gusta hablar de política, pero sí, o sea, están ahí y son los que tenemos ahora actualmente, ¿no? Entonces, bueno, es la forma de que nuestros ciudadanos salgan adelante, y no quiero decir que estoy a favor, sino que es una forma de subsistencia. Comprendo que hacen de la necesidad virtud, y alguien debía de considerar esa opción de facilitar el acceso, como bien señalaba Ángela, no solo que la pequeña se haga mediana y la mediana grande, que hay varios saltos también, sino favorecer que se integre la informalidad, tal vez facilitando la tarea no solo financiera, sino jurídicamente. Sobre todo que gran parte de esas empresas micro son y están en manos de mujeres, madres de familia, que sin duda son ejemplares. Don Roberto, estimado amigo, usted que está cerca del ombligo del mundo mexicano, ¿qué nos puede señalar a estas dos doñitas? Por el gusto de saludarlos hoy desde el puerto de Veracruz, en la primera aduana. Yo creo, estoy seguro que aquí nacieron las primeras pyme. En la Villa Rica de la verdadera Cruz salieron los primeros galeones hacia Europa, y bueno, creo que aquí se inició la primera aduana, el primer comercio, y creo que alguna de sus ancestras, mujeres talentosas, fueron las que iniciaron este tema por acá. Un gusto saludar a la audiencia internacional. Hoy engalanado Prensa Mercosur con dos bellas mujeres talentosas, que bueno, no nos alcanza el programa para describir su currículum vitae, pero bueno, muy claro, muy transparente. Antes de iniciar el programa, me permito felicitar a Gilson, hasta Europa, hasta a Brasil y a todo el auditorio de Sudamérica, y a mi director y gran amigo Javier Pertierra. Es un programa de lujo que a todos nos importa. Hoy estoy recibiendo cientos de mensajes, porque debo decirles que están en vivo en todo el continente y en varios países. Entonces hay muchas preguntas que no alcanzo, o las veo por un lado o les pregunto. Antes de iniciar este programa sabíamos de su llegada y tuvimos un aluvión de preguntas. Casi están todas contestadas. En nuestro país, vamos a hablar del nuestro país, el problema de las políticas públicas y el desmembramiento de ProMéxico creó un caos en todo el país. También es cierto lo que dice Elsa. Un fuerte abrazo desde aquí. Gracias por representarnos tan dignamente allá. Y bueno, ¿qué le podemos decir a Ángela? Que próximamente yo creo que va a ser directora de la FIFA, pues ya se llevaron el premio y se llevaron esa Copa Mundial, y no dudo que mañana una directora de FIFA sea española o mexicana, porque lo hicieron muy bien en el ámbito del comercio, porque esto fue un asunto de negocios. Pero regresando al tema que nos ocupa, México, este país tan grande, pero tan grande y tan rico, que ha mantenido a Europa por muchos años, y no entramos en detalles de los perdones. Este país tan rico tiene dos facetas: la del centro del ombligo hacia el norte, con estados altamente industrializados, Querétaro, Estado de México, Guadalajara, Monterrey, y del centro del ombligo hacia abajo, el sur, Chiapas, sobre todo Veracruz. Somos grandes productores de productos como cacao, piña, mango, vainilla, sobre todo café, y todos son pymes, todos armados en la informalidad por esas políticas
de la que no somos extraños ni en España ni en México. Somos hermanos en mucho y seguimos siendo. No creo que cambiemos tanto. Pero la pregunta que están haciendo la gran mayoría, voy a buscar de las más importantes. ¿Dónde, cómo y dónde las contactan? ¿Dónde está su oficina en México? Con el respeto que merece nuestro amigo Serra, ya no creen en políticos, ya no creen en grillos, ya no creen en nuevas políticas. Quieren una oficina física en donde venga un productor de 10 hectáreas de café o de 20 hectáreas de piña, de melón, de todas las frutas cítricos. Aquí nadamos en limón, en naranja, en limón persa. Nos sobra café. Vaya, es increíble el valor que tiene aquí el mango. Hoy, tristemente, solamente como un comentario internacional, 3 cajas de mango que suman más de 10 kilos vale 100 pesos. Se están pudriendo los mangos. Es triste, pero es una realidad. Y la gente nos pregunta, ¿dónde? Que en la Cámara de Comercio, que aquí, que allá, y Serra, perdóname. Pues no quieren ir a una oficina física donde alguien de manera personal les indique el A, E, I, O, U del comercio internacional. Necesitas esto, aquello, con palabras sencillas, no rebuscadas, con métodos más personalizados. Es muy importante, ya entendimos casi todos, espero no cortar y no quedarme con el programa, pero sí necesitamos saber dónde en México, dónde en Veracruz, dónde en Chiapas, dónde en Oaxaca, dónde está, donde realmente a los productores pymes les hacen falta los conocimientos de ambas. Un fuerte abrazo. Pues adelante. Si queréis hacer algún comentario, querida Ángela, querida Elsa. Elsa, dime. Roberto, pues muchísimas gracias por tus palabras. La verdad es que nos encantaría poder tener la infraestructura que tenía en su día ProMéxico, con una oficina en cada estado y poder llegar a todos esos rincones de nuestro bello México. Bueno, pues estamos en ello. Llevamos 5 años y estamos en ello. Estamos buscando alianzas para fortalecer también nuestra estructura dentro de México y ver de qué manera podemos llegar a todos ustedes y poderlos pues representar en España igual de la misma manera, ¿no? El mango mexicano evidentemente es maravilloso. Yo estaría encantada de poderme traer mis mangos para acá, igual que el café que adoro, el café veracruzano, que es uno de los mejores que tenemos en el mundo y que creo que aún no ha terminado de llegar. Y a pesar de que muchos mexicanos están llegando, todavía no tenemos llegó el café de la parroquia, pero no como me hubiera gustado que llegara, ¿no? Pero bueno, estamos en el camino. Creo que hay muchísimas oportunidades todavía y estamos a tu disposición. Javier tiene nuestros datos y encantada de poder ponernos a sus órdenes y poder ser también ese puente, como bien dijo Javier al principio, para que puedan llegar sus productos a España y poder seguir creciendo, ¿no? La economía mexicana está en auge y evidentemente la puerta hacia Europa pues siempre ha sido por España y eso nos abre la puerta para un gran continente, ¿no? Como lo es. Muchas gracias. Pues ahora, ¿sí? Si me permites un segundito. ¿Cómo no, Ángela? Es un honor. Contestando, bueno, agradeciendo a Roberto, por supuesto, su fantástica pregunta y todos los comentarios que ha hecho. Es verdad que no estamos físicamente, como explicaba Elsa, porque como no tenemos apoyo gubernamental, pues vamos con recursos propios haciendo lo que podemos, pero estaremos encantados de manera a las nuevas tecnologías, como esto que nos permite que estamos en diferentes puntos de toda Hispanoamérica, gente de todo el mundo, y nos permite estar juntos en este maravilloso programa. Pues también todo aquel que quiera información en nuestra página web, que es www.ames.com, estamos, Asociación Empresarial México España, AMES, AMES. Ahí pueden contactar con nosotros, ahí aparece un correo electrónico, gerencia@ames, o sea, amees.com, donde también nos podrán poner todas las preguntas que quieran y, por supuesto, también aparecen unos números de teléfono desde el que también estaremos encantados de atenderles. Pero
de manera, estando al otro lado del Atlántico, lo mejor es que podamos tener una videoconferencia que exactamente igual que este fantástico programa nos permite compartirlo desde muchos diferentes lugares. Eso es lo maravilloso que tiene la tecnología, pues también podemos ayudar a todas esas empresas con a través de una videoconferencia, cualquier contacto que podamos hacer. Y estaremos encantados porque es la vocación que tenemos desde la asociación, tanto EXA como yo, en apoyarles en todo lo que hagan. Pues ahora pasamos a dar otro salto a Colombia y nos referenciamos en Cali, la capital mundial de la salsa. Estimada Elizabeth, estate pendiente de hacer la pregunta porque en la sucursal del cielo vamos ya con prisa, todavía nos queda Argentina y Guayaquil. Doñita Elizabeth, ¿alguna pregunta para estas dos distinguidas y aguerridas y ejecutivas damas? Usted como psicóloga tendrá siempre afilada su pregunta. Adelante, estimada Elizabeth, por favor. Gracias, estimado director. Un abrazo desde Cali, Ángela. Desde la visión de CEPIME, ¿qué le falta a la pequeña empresa latinoamericana para ser plenamente competitiva al aliarse con socios europeos? Muchas gracias. Bueno. Yo creo que ya hay mucha empresa yo creo que una de las cosas importantes es animarse. Estamos apoyando aquí a mucha empresa mediana, pequeña, iberoamericana que está entrando en Europa y está entrando bien. Hay que hacerlo profesionalmente, de la mano de gente que te acompañe y sea seria. Y hay que hacer un diseño de medio y largo plazo y tienes que tener los recursos. Por lo cual, quien se lo tiene que plantear, tiene que ser una empresa que tenga la capacidad en dinero y en tiempo, porque esto no es una cosa que yo me voy a un país y al día siguiente ya estoy generando dinero. Hay que sembrar, hay que hacerlo bien. Es como cuando construyo una casa. Tengo que invertir tiempo y recursos en tener unos buenos cimientos y eso se hace con formación y con personas que nos acompañen. Luego ya me aguanta huracanes, terremotos y me aguanta absolutamente todo. Pues esto es lo mismo. Hay que ser consciente de que el proceso de internacionalización, vender fuera, requiere tiempo, requiere esfuerzo y requiere recursos de la organización, con lo cual la empresa tiene que tener un mínimo de tamaño para poder hacer frente a un proceso de las características. Creo, sinceramente, que estamos dando con la clave de la prosperidad de los países. Estimada Elsa, como conoces México y tienes esta asociación empresarial, yo quisiera preguntar, ¿acaso el acuerdo con Mercosur y de modernización con México no representa para empresas como la vuestra que facilita implantación y desarrollo, no representa un desafío que debemos de aprovechar y tomar esta ola donde la Unión Europea está volviendo no hacia el este? Alemania y todos aquellos países están volviendo la cara hacia el Mercosur. ¿Crees que aprovecharíamos este giro y qué medidas os parecen las más importantes para que estén preparadas las pymes y aprovechemos esta ocasión? En otras palabras, quisiera preguntarles, antes de pasar a otros corresponsales y despedir el programa y despedir este maravilloso programa, ¿qué falta o qué necesita el ecosistema empresarial para que el acuerdo Unión Europea-Mercosur y de modernización con México esté preparado? ¿Qué nos falta para prepararnos? Que será bastante, pero que deis una visión de las necesidades para estar preparado a aquellas pequeñas y medianas empresas que, como bien señala doña Ángela, quieren tener la proyección y, por lo tanto, poder aumentar de tamaño. ¿Cuáles creen que son las carencias esenciales, tanto de España como la Unión Europea y allende los mares? Mira, mi recomendación para todas esas pymes que quieren llegar a Europa, yo creo que primero que nada es leer la regulación que tiene que ver dependiendo del sector en donde estés. Es indispensable tener un estudio de mercado dentro de su sector para analizar todas las oportunidades que tienen y ver el desarrollo y potencial. Creo que es un potencial abismal
Y creo que es en ambas direcciones, porque también Europa, también creo que debe pensar en todos los productos de las empresas, pymes que están aquí, que quieren llegar a Latinoamérica, el mercado sudamericano, es abismal. Y lo vuelvo a repetir, hay mucho dinero en Latinoamérica y allá es donde hay las grandes oportunidades. Y creo que no fallaría en decir que también Europa tendría que abrir las puertas a todas a las oportunidades que se generan de aquel lado, porque nosotros también estamos viendo que Europa es un continente envejecido. Nada más en España, bueno, evidentemente yo que estuve muchos años en Televisa, actualmente la edad promedio de la gente que ve la televisión son 60 años. Y es una población envejecida y que allá tenemos una población de 26 años promedio, donde se come, se consume absolutamente todo. Creo que también es importante que las empresas que quieren venir a España y por ende a toda Europa tengan conocimiento de hacia dónde van y hacia lo que quieren, como bien decía Ángela, ¿no? Hacer esa base, esos cimientos para poder crecer y ver las posibilidades que existen para que no pierdan el tiempo y que sean sólidas y sus contrapartes sean reales, ¿no? Que no vengan solos, sino que la curva de aprendizaje podrá ser muchísimo más rápida si tienen una empresa que les ayude a poder establecerse por ende en España y luego en Europa, ¿no? Esa sería mi recomendación. Pues así es, desde la experiencia, estimada Elsa, que tenéis en la Asociación Empresarial, perdón, AE, corresponde las dos primeras letras a la Asociación Empresarial AE, y México y España tenéis la ME de México y la ES de España, pues desde esta Asociación Empresarial México-España, soy sin duda un lugar de integración de todas esas necesidades regulatorias de estudio de mercado, etcétera, que no es así, de alguna manera suplís a esa torpeza, a mi entender, de cerrar una especie de ICEX en México. Y bueno, nada más alegre para mí que decir que la sociedad civil, entre las cuales esa sociedad civil, esa sociedad que tiene que conseguir mayor bienestar, la esencia, la columna vertebral de ella son las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad, Elsa? Por lo tanto, desde esa experiencia que tú has capitalizado con muchísima captación de inversión, preguntaría humildemente, antes de pasar a nuestro corresponsal en Buenos Aires, ¿sois un socio estratégico integral de alguna manera de los empresarios que quieran invertir de México a España y viceversa? ¿Se puede decir así o cómo podrías señalar esa figura que debería de ser replicada por lo que supone como generar, que se señaléis aquí, sinergias, o sea, colaboraciones? ¿Qué te parece si hay mucho campo para ello ahora con estos acuerdos? Bueno, la verdad es que creo que lo has definido fantásticamente bien, Javier. Hablamos de un socio estratégico. Al final, cuando llegas a un país, a mí hay una palabra que se utiliza mucho en México que no usamos en España, que es tropicalizar. Tú tienes que adaptarte y adaptar tu producto, adaptar tu empresa, tu manera de trabajar al lugar donde vas. También la empresa española se tiene que adaptar, bien sea a cualquiera de los países de Mercosur, a México, cualquiera de los múltiples países de Iberoamérica. Y nosotros lo que ayudamos es hacer esa tropicalización, hacer ese acompañamiento, hacer ese soft landing y acompañamos desde la parte legal y fiscal, que es muy importante cumplirla bien, hasta poder buscar socios estratégicos, distribuidores, hacer el estudio de mercado, recomendarles estrategias de publicidad, presentarle a posibles proveedores o partners que puedas tener, con lo cual nosotros intentamos hacer ese apoyo 360 para que, si eres el socio estratégico, como muy bien has definido, yo no hubiera sido capaz de definirlo mejor, Javier, y que realmente eres el socio estratégico que acompaña a la empresa, y eso es un poquito lo que hacemos desde AEMES, ¿no? Cogerles de la mano y acompañarles, porque si a ellos les va bien, pues nos irá bien a todos, que es lo que queremos. Pues, como hablamos de tropicalizar, qué mejor que Gilson Carmini con ese portuñol que a mí siempre me da ritmo vocalmente. Oír portuñol y ponerme
a bailar la samba es casi todo uno, sobre todo a estas alturas aquí de calores que tenemos aquí en el norte de España, que ya no somos ni refugio climático. Estimado Gilson, estimado y adorado director, vuecencia podría dirigir la palabra en ese portuñol a nuestras grandísimas invitadas. ¿Puede don Gilson tropicalmente sugerirnos algo? ¿Gilson? Anda, pero Gilson, a ver si me falla a mí el mejor invitado que tengo. Gilson debe de estar en estos momentos distraído. En cualquier caso, estimada María José, creo que antes de que venga Gilson y antes de que pase Hernán, podías sugerirnos tú, seguro que tienes temas pendientes, pero estamos en puentes de relaciones entre pymes, Iberoamérica y Unión Europea. Mientras Gilson, que debe de estar en otro programa, nuestro director, nos atiende, ¿qué podías sugerir ahora mismo? Y voy a llamar ahora mismo a Hernán. Hasta ahora. Muchas gracias de nuevo, Javier. Pues, a ver, por comentar algo muy de actualidad en la Unión Europea, que me temo no son muy buenas noticias para nuestros queridos hermanos Latinoamérica, pues es una norma que se está negociando ahora mismo y que yo considero que tiene un tono bastante proteccionista dentro de la defensa de los intereses de la Unión Europea. Estoy hablando de la ley de... Javier, se te está escuchando, no sé si me oyes. La ley de aceleración industrial, que será un reglamento europeo dentro de un tiempo, una vez que se apruebe. Entonces, la Unión Europea está intentando defenderse de amenazas externas y, por lo tanto, va a introducir requisitos nuevos a las empresas industriales a la hora de obtener contratos, a la hora de adquirir, por ejemplo, componentes básicos como puede ser el acero, el aluminio, para la fabricación de equipos, vehículos, lo que sea. Y esto, pues bueno, desgraciadamente parece que es la tendencia ahora mismo en nuestro mundo, ¿no? La guerra comercial, ¿no? Y iniciada un poco también por Estados Unidos ahora mismo, también China con ese desafío tecnológico tan inmenso. Bueno, desde acá, desde la Perla del Pacífico. Espera, interviene luego, querida María José, disculpa. Sí, Estoy hablando con Gilson, que tiene un problema en Paraguay. Ahora interviene Gilson y también Roma Moreira, que me acaba de decir que va delante de Hernán. Disculpen, es el problema del director. Adelante, María José. Gilson, ¿estás por ahí? Gilson. Sí, estamos por aquí. Un abrazo para ti, para nuestras queridas invitadas en el día de hoy, ¿no? Y acá estamos en vivo, ¿no? Por nuestra página web de Prensa Mercosur. Y estamos con algunos fallos en el radio, pero estamos grabando igual toda la conversación acá. Y dentro de todo, gustaría de preguntar a nuestras invitadas cuáles son las principales dificultades, ¿no? Além de todo ese afastamento de parte del gobierno que están teniendo las pequeñas empresas, cuáles son las perspectivas ahora con ese convenio de la Unión Europea y las experiencias que ellas tienen, porque eso sirve mucho para nuestros escuchantes que están acá desde Brasil, Argentina, escuchando. Y muchas veces ellos se preguntan cómo, ¿no? ¿Cómo podría estar ellos usufruindo de servicios similares? Y es muy importante las experiencias, tanto positivas como negativas, para nosotros saber cómo ellos pueden resolver acá también esas experiencias que ustedes ya están teniendo a varios tiempos. Muchas gracias a nuestra pregunta desde acá. Muchísimas gracias, Gilbert. Y bueno, pues eso es algo que también nos preguntan las pymes españolas sobre cómo aprovechar el tratado. Yo creo que lo que tenemos que aprovecharlo es en la doble dirección y que aterrice en las pymes. Y para eso es muy importante decirle a la pyme que vaya acompañada.
Hay oportunidades, hay que hacer un diagnóstico, no es para todo el mundo, aquí tampoco vamos a decir que todo el mundo puede venir a Europa y que su producto se va a vender, tienes que hacer un análisis y ver si realmente su producto, tal y como está, tiene salida en Europa, hay que hacerle algún cambio, alguna adaptación, pero hay un montón de oportunidades y yo creo que lo más importante, que es el primer paso, es explorarla. Entonces, hay que asesorarse bien, buscar a alguien que te acompañe y hacerlo acompañados y con formación. Y por favor, algo muy importante, haced un poco de caso a las personas que hayáis decidido contratar para que os acompañen y os ayuden en la estrategia de internacionalización, porque son estrategias a medio y largo plazo y es importante hacerlas bien desde el principio, porque muchas veces venimos con nuestra experiencia local y la experiencia internacional hay que cambiar algo. En muchos casos solo hay que cambiar un 10%, porque el 90% lo hacemos fenomenal. Pero ese 10% que no cambiamos hace que el proyecto fracase. Tenemos que ir al 100% de trabajo excepcional para que realmente el proyecto funcione. Pero ya hay países de todos los países hay pymes en Europa, de todos los países latinoamericanos hay pymes en Europa y hay pymes europeas en todos los países latinoamericanos. Luego se puede hacer, hay quien lo está haciendo y solo hay que copiar de los mejores y que ya lo han hecho. Ahora mismo entramos desde Guayaquil, si no hay ninguna otra manita virtual abierta, y vamos a ir con nuestra embajadora de la palabra en Ecuador, a ver si podemos posibilitar que Roma Moreira, escritora, emprendedora y poeta, nos comente algo con un punto de vista más sutil. Un gusto saludarlos. Bueno, desde acá, desde la Perla del Pacífico, Guayaquil, Ecuador, los saluda Rona Moreira y doy la bienvenida a nuestras flamantes invitadas, Ángela de Miguel y Elsa García Núñez. Un gusto tenerlas acá. Mi pregunta es la siguiente. Como líderes en la alta patronal y diplomacia comercial, ¿de qué manera el relato y la sensibilidad femenina están rediseñando el liderazgo y la forma de hacer negocios en nuestras pymes a ambos lados del Atlántico? Esa es mi pregunta, así que muchísimas gracias por su respuesta de antemano y bienvenidas de nuevo. Gracias. Pues gracias, Roma, que te tengo aquí. Gracias. Elsa, tú que tienes el micro abierto, comenta. Mira, las mujeres, la verdad es que gracias a Dios estamos viendo que están teniendo una representación bastante fuerte, porque ya desde el punto de vista con la patronal que Ángela representa, que es CEPIME, que es la Confederación de la Pequeña y la Mediana Empresa, es la primera vez que hay una mujer liderando esto y es la mujer más importante a nivel empresarial en España, nos da una visión y un valor para todas estas mujeres que están llegando aquí con sus pequeñas y medianas empresas y un respaldo que es inigualable, ¿no? Entonces, creo que la mujer tiene que ser valiente, tiene que ser, pues, con la fortaleza que requiera para poder venir e implantarse, evidentemente con todo este análisis que necesitan para poder traer a sus empresas. Creo que regresando a la anterior pregunta, es indispensable que vean también todos los certificados, etiquetaje, tipografías, permisos, porque no solamente es para las mujeres, sino para todas mujeres y hombres. No quiero solamente hablar en términos de femenino o masculino, sino que es para todos. Pero sí, regresando a tu pregunta, las mujeres están haciendo un papel brillante en el tema de las empresas. Pues ya nos adentramos en la recta final de este enlace iberoamericano con Ángela de Miguel y Elsa García Núñez, orgullosos de que nos abran ese puente atlántico para nuestras pequeñas y medianas empresas y con ese acento maravilloso que tienen solo las mujeres de comprensión. Y pasamos a Buenos Aires antes de dejar la última palabra a nuestras invitadas y salvo que haya una pregunta,
Yo creo que con Hernán Sabater, que está en Buenos Aires, siento mucho lo de Argentina, a veces unos hermanos para siempre como somos los hispano-argentinos, tenemos que desafiarnos alguna vez algún juego, pero es solo un juego. Y entonces sigue la hermandad. Don Hernán Sabater, desde Buenos Aires, díganos, querido amigo. Un afectuoso saludo desde Buenos Aires. En un cono sur con giros hacia la desregulación, la reducción de burocracia y la apertura comercial, como ocurre en la Argentina de Milei de hoy, ¿estos cambios políticos facilitarán realmente la llegada de capitales europeos y el comercio de nuestras MIPYMES? ¿O la falta de estabilidad frena todavía la inversión transatlántica? Dígame, doña Ángela. Bueno, yo creo que la falta de estabilidad en general es algo que siempre nos limita las inversiones y que frena la inversión, con lo cual una de las cosas que necesitamos siempre las empresas es estabilidad y seguridad normativa. Cuanta más seguridad tenemos, más inversión hay. Ahora, el dinero es expansivo y la gente invierte. Entonces, incluso en entornos de inestabilidad, estamos viendo cómo hay inversión internacional en todas las direcciones. Si conseguimos una estabilidad, que es una cosa que siempre demandamos a todos los gobiernos, habrá más. Pero, bueno, los empresarios por naturaleza pues asumimos riesgos, ¿no? Y eso pues a veces se nota. Pero desde luego, como bien decías, es fundamental que haya estabilidad regulatoria, que haya tranquilidad, porque la inversión, los proyectos se hacen a medio y largo plazo y tú quieres tener la tranquilidad y la seguridad de que vas a tener un retorno. Pues llegamos ya al final del programa, si alguien quiere hacer una nueva pregunta, y si no, nuestras protagonistas invitadas de lujo, y no es solo de lujo, es de dignidad y de generosidad y lucidez, vuestro compromiso en el desarrollo de nuestro espacio de las pequeñas y medianas empresas iberoamericanas está más que contrastado. Lo que yo pregunto, ¿queréis decir palabras de ánimo ante este porvenir iberoamericano y de MIPYME, de proyección? Qué palabra más interesante que nos dijo Ángela, para estos trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, ejecutivos, familias y en general emprendedores. ¿Qué podemos decir, estimada Elsa? Y después, Ángela, si os parece bien el orden. Elsa. Yo creo, a ver, yo por despedirme, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Estamos con los brazos abiertos para recibir sus inquietudes, sus propuestas, su acercamiento. La verdad es que desde España, una mexicana desde España, felizmente los representa y encantada de poder estar aquí. Creo que nunca antes había existido una oportunidad tan clara para fortalecer este eje, no quiero decir México-España, sino que todo Latinoamérica-España, y hoy las empresas no compiten únicamente por el precio, ¿no? Compiten por la innovación, el talento, las alianzas y la capacidad de adaptarse. Y creo que nuestras empresas en Latinoamérica estamos preparadas y quiero alentarlas a que crucen el charco, como bien dice Ángela, y que vengan a España y las españolas pues crucen también y se instauren en Latinoamérica, que sigo insistiendo, allá es donde tenemos el dinero y allá es donde está construyendo las grandes alianzas. Un abrazo a todos y encantado de haberlo estado con ustedes. Don Roberto, como mexicano, me parece que quería, sí, me había comunicado que quería usted comentar una cuestión. Brevemente, querido Roberto, y así cerramos todo este programa que el talento y el tiempo de doña Ángela y Elsa merece mucho respeto. Dígame, don Roberto. Bueno, somos muy orgullosos de usted y de Ángela también. Enhorabuena. Siguen las preguntas, no alcanzarían 10 programas para contestarles a todos. Ya tienen oficinas en Querétaro y en México y en Veracruz, ¿eh? La infraestructura está puesta independientemente y las preguntas sobran.
Hay un grupo de gente que está en el norte del país hablándonos aquí en el chat. Me preguntan, ellos dicen que reciben apoyo de ciudadanos y de empresarios norteamericanos que invierten en la producción de muchos productos del campo y que hay contratos y sobre el pedido y la demanda. O sea, hay quien ya siembra demasiado limón y no tiene precio, o siembra demasiada sandía o mango, etcétera. Entonces, preguntan si esos programas de necesidades ustedes también los tienen. Perdón. Y gracias por todo. Pues Bueno, sí, Veracruz sin duda es uno de los del puerto más importante, ¿verdad, Elsa? Por Así es, importación y exportación de productos. así es. Y el acuerdo comercial interino que se acaba ahora de renovar es muy interesante. Ahí tienes un buen, un buen amigo. Y Elsa, disculpa, adelante. ¿No? Digo que evidentemente hay entrada, ¿no? Solamente hay que ver las normativas también, las dificultades para que no haya tanta merma en este tipo de productos, porque los 22 días en barco, pues evidentemente necesitan un corte especial para que nuestra fruta llegue correctamente a su destino, que recomiendo el puerto de Algeciras en su día por la mayor cercanía. Pero sí, bueno, estamos abiertos a todo y evidentemente sí hay que cumplir con la normativa, como siempre lo he dicho, y que vengan etiquetadas las frutas y bueno, y el corte especial para que nos aguanten estos 22 días de barco, aunado a después a poderlos distribuir en toda la península. Pues Ángela, si eres tan amable, después de vuestra colaboración con Veracruz y creo que con toda América Latina e Iberoamérica, tenemos a una dignísima representante del sector más vertebral, más el motor que dicen de la economía. Dime, Ángel, ¿qué puedes decir a nuestros hermanos iberoamericanos? yo estoy muy contenta de haber podido participar en este programa, haber compartido este ratito tan agradable con gente de toda Iberoamérica. Es fantástico oír esa variedad de acentos y como todos queremos lo mismo y trabajamos en la misma dirección, reforzando esos tratados comerciales y oportunidades entre Europa y América Latina. Con lo cual, simplemente decirle a las pymes que se animen, que valoren la posibilidad de venir a Europa, que no es tan difícil, que hay que hacerlo bien, que estamos desde la Asociación Empresarial México y España, estamos a su disposición para poder ayudarles en todo lo que se necesite, en ese aterrizaje aquí en España. Y desde luego, Roberto, estaremos en contacto para utilizar esas fantásticas oficinas en México, encantadísimos de poder colaborar, estrechar esos lazos. Así que seguimos trabajando y seguro que la próxima vez que tengamos la oportunidad de reunirnos podremos estar hablando de un montón de empresarios, de pequeños y medianos empresarios de ambos lados del océano que ya están utilizando estos convenios y están ya trabajando y generando más negocio en estos países hermanos. Pues Ángela de Miguel, Elsa García Núñez, y a nuestra audiencia también, como somos iberoamericanos, muito obrigados a toda pela súa maravillosa audiencia. Yo no hablo también el portuñol como mi director Gilson, pero un grande abrazo a todos os nosos micro ou pequeños empresarios e as mulleres emprendedoras tamén del mundo lusófono, de nosa querida comunidade do Brasil. Miña gente e a xente, breve volveremos a tratar temas interesantes, sin duda. Estamos a disposición de Ángela de Miguel y Elsa García Núñez. Repito que encarnan, a mi entender, ese espíritu de futuro. Ellas sintetizan lo que nosotros queremos representar, la dignidad de Iberoamérica, la MIPYME, produciendo para una sociedad de bienestar, además del Estado. Debemos de fijarnos más con la sociedad civil como claro exponente de Elsa García Núñez, cuando 96 oficinas del aparato exportador de Promex fueron cerradas.
a todas las mujeres y jóvenes emprendedores que hoy sueñan con levantar e internacionalizar sus proyectos, a esta miríada de nuevas tecnologías que van a necesitar de visionarios para poder, como estamos viendo con esta, tender muchos más puentes en la cultura del siglo XXI que va a ser la iberoamericana. Nuestro agradecimiento más sincero a Ángela, a Elsa. Repito, generosamente se han brindado a este programa y por su infatigable compromiso con el desarrollo cultural iberoamericano. Desde esta casa, desde esta antena, desde esta radio y prensa Mercosur, os daremos siempre voz a lo que vosotros defendéis. A quienes arriesgan, construyen y trabajan para nuestras sociedades. Ate pronto, mi gente. Hasta luego, mi gente. Muy buenas tardes. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.